Queremos hablar con el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker. Senador, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, ¿qué tal? Muy buenos días. Senador, usted ha dicho, no cuenten con mi voto para esta locura. ¿Lo mantiene? Sí, por supuesto, porque yo lo advertí desde el primer minuto, apenas conocimos el primer borrador de esta iniciativa, que afectaba derechos y libertades básicas, pero que no servía tampoco a su propósito, que es tener mayor y mejor seguridad pública, porque para eso hay 70 proyectos de ley en los que hemos avanzado y hay muchos proyectos de ley pendientes. El establecer una suerte de estado de asamblea por 8 meses sin pronunciamiento del Congreso, afectando la libertad individual de todos los ciudadanos. Esto lo dijo incluso ayer Johannes Kaiser, siendo crítico de la medida, afectando el derecho de reunión, afectando las interceptaciones telefónicas, no del crimen organizado, no del terrorismo, de todos los ciudadanos, sin control del Congreso. Esta facultad que se le da al presidente de la República de decretar él qué organizaciones son terroristas, con acuerdo del Senado en una sesión secreta, cuando lo propio de esa determinación es de los tribunales de justicia, ¿no? Esta facultad que ahora se encomienda a una ley de quórum calificado, de afectar derechos sociales respecto de un catálogo de delitos que llama mucho la atención, porque queda fuera, por ejemplo, esas sanciones para quienes han sido condenados por abusos sexuales de menores, por ejemplo, o por violación, ¿no? Entonces, realmente es un proyecto de reforma constitucional que nos sorprendió a todos, que afecta a los derechos y libertades más básicos. Yo lo dije y lo reitero, Mirna, Ya. así comienzan a morir las democracias. Lo hemos visto en América Latina, ¿no? Porque estas facultades en manos equivocadas el día de mañana puede producir efectivamente una deriva autoritaria. Claro, mire, al respecto, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Esquella, dijo que con esta actitud se vuelve condescendiente con quienes secuestraron, asesinaron y mutilaron. Eh, a ver, se lo pregunto porque esa va a ser la tensión que va a estar instalada, que hay un sector que prefiere estar del lado de los delincuentes y no del lado de las personas que sufren a manos de ellos. Por supuesto. Ese discurso de Arturo Esquella no se lo cree ni él mismo, Mena, porque él sabe que yo particularmente he sido uno de los senadores que más ha impulsado proyectos en materia de seguridad ciudadana. La ley contra el crimen organizado la aprobamos en el 2024. Si hoy día es posible que 35 jerarcas del crimen organizado estén presos, es gracias a la ley contra el crimen organizado que aprobamos el año 2024, que permite técnicas especiales de investigación, utilización de agentes encubiertos, de escuchas telefónicas, de incluso poder hacer comiso de sus bienes inmuebles al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces, efectivamente, las palabras del senador Esquella, presidente de Republicano, me ratifica que más que una reforma constitucional, esto es una operación política comunicacional para subir un par de puntos en las encuestas, porque Arturo Esquella sabe que nadie razonable podría aprobar un estado de excepción de 240 días sin control del Congreso, afectando las libertades y garantías individuales. Ellos saben que no van a tener los 29 votos, sí van a tener los votos para la agenda legislativa de seguridad, los proyectos que están pendientes, infraestructura crítica, regla del uso de la fuerza, subsistema de inteligencia económica. Fíjense que la comisión mixta que tiene que aprobar ese proyecto
que faculta a levantar el secreto bancario, por ejemplo, a requerimiento de la UAF, antes de la autorización del control de garantía, de juez de garantía, está en una comisión mixta. ¿Por qué el gobierno no le pone discusión inmediata? ¿Por qué el gobierno no pone discusión inmediata al proyecto que presentamos con Jimena Rincón y el propio Luciano Cruzcoque el 2024 para tener un sistema de aislamiento carcelario de crimen organizado? Entonces, finalmente, esto es pura pirotecnia, Mirna. Respondiendo tu pregunta, lo que ellos quieren es efectivamente decir, bueno, no tuvimos los 29 votos, estos son los senadores culpables, lo mismo que hacía muchos parlamentarios en el gobierno del presidente Boric cuando osaban votar en contra de alguna iniciativa. Ya, pero entonces para usted, senador, derechamente acá se ha mostrado una deriva autoritaria populista. De todas maneras, y esa deriva autoritaria populista en las peores manos puede producir una ruptura democrática. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en los países de Centroamérica? ¿No? Yo conversaba hace algunos días con Francisco Cox, destacado abogado que le tocó investigar el asesinato de los normalistas en México. Ustedes se acuerdan. Por supuesto. Ahí era una policía municipal cooptada por el narcotráfico y el crimen organizado, la que produjo esos asesinatos, ¿no? Entonces, acá no hay que pensar solamente que estas atribuciones las va a ejercer un gobierno José Antonio Kast. Si al gobierno de Kast le quedan 3 años. La Constitución, y eso es lo que no se entendió ni el 2022 ni el 2023 por quienes tenían el poder de escribir la Constitución, tiene que representarnos a todos, tiene que ser la casa común, como decía el profesor Patricio Zapata. No podemos hacer política con la Constitución para dividir a los chilenos entre buenos y malos. Pero entonces, ¿cómo se lo explica a usted, senador? Porque esto ni siquiera estuvo presente en la campaña, que recordemos el tema seguridad era la piedra angular de la campaña del presidente Kast cuando estaba siendo candidato, ¿no? ¿Qué cree usted que hay aquí al margen de los puntos que usted me ha señalado? ¿Cómo se explica esto? Sí, efectivamente, esto no estaba en el programa de gobierno, ni siquiera pasó por las Express, como dice el senador Luciano Cruzcoque. De hecho, yo pedí una minuta del proyecto a las Express y me dijeron, esta es la minuta que nos enviaron del Ministerio de Seguridad, como diciendo, Ya. efectivamente, nosotros no nos hacemos responsables de su contenido. Entonces yo creo que lo que hay es eso, es una operación política comunicacional para intentar sacar al pizarrón de manera burda al resto de los senadores y supuestamente separar a los puros de los impuros, ¿no? Generando una falsa sensación de condescendencia con el crimen organizado de quienes votemos en contra de esa iniciativa, cuando la realidad es que muchos de nosotros hemos promovido y aprobado proyectos de ley contra el crimen organizado. Ya, pero ¿qué pasa ahí con la conexión con la ciudadanía? Cuando en la última encuesta academia el 93% se declara dispuesto a que haya, digamos, más medidas de control y más severas, digamos, contra el crimen organizado. De alguna manera, la opinión de Esquella se está basando en esa sensación ciudadana. No, no me cabe duda que la decisión de Esquella se basa en las encuestas, más que en convicciones, porque cuando uno habla con profesores de Derecho Constitucional de derecha, me dicen, senador, esto es una locura, o sea, por favor no aprueben esto porque el día de mañana en las peores manos, lo dijo Evelyn Matei también ayer, entiendo en una entrevista también en El Mostrador. Entonces, creo que estamos efectivamente con una tentación populista, porque claro, cuando le preguntan a los ciudadanos en genérico, ¿usted estaría dispuesto a sacrificar parte de sus libertades Claro. para tener mayor seguridad? Todos vamos a decir que sí. El problema es cuando eso se baja a lo concreto del proyecto y le preguntan a ese mismo ciudadano, ¿usted está dispuesto a que el Estado pueda interceptar sus comunicaciones durante 8 meses sin control del Congreso, que pueda llegar un agente del Estado y detenerlo sin autorización judicial? Estoy seguro que los ciudadanos chilenos que rechazaron 2 veces propuestas constitucionales
que no tenían que ver con la esencia, con el sentido común ciudadano. Yo creo que cuando vean los elementos concretos de esta reforma constitucional, van a rechazarlas también. Claro, ¿sabe por qué le preguntaba, senador, qué hay detrás de esto? Porque es imposible no vincularlo a la decisión del Tribunal Constitucional cuando derriba uno de los temas más importantes en el marco de la ley de escuelas protegidas, ¿no? Que era quitarle los derechos sociales a quienes fueran condenados en el marco de estos delitos. ¿Usted cree que es una reacción ante aquello? Es decir, si no me gusta la decisión del Tribunal Constitucional, ¿cambio la Constitución? Como decía de alguna manera Carlos Peña en una columna. Efectivamente, es lo que Carlos Peña denominó como un abuso constitucional, ¿no? Y el propio Arturo Esquella lo ha declarado, ¿no? Ha dicho, mire, lo que pasa es que si hacemos esto por ley, como nuestro proyecto que establece un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas para el crimen organizado que permite segregar efectivamente contacto cero con el exterior del crimen organizado, va a venir el Constitucional y va a declararlo inconstitucional. Pero eso es una afirmación absolutamente equivocada, porque el año 2024, cuando nosotros aprobamos las leyes contra el crimen organizado, que, insisto, permiten interceptaciones telefónicas, comiso de ganancias ilegítimas, utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, técnicas especiales de investigación, requisición de bienes al narcotráfico y al crimen organizado, eso pasó por el Tribunal Constitucional. Si lo único que el Tribunal Constitucional observó y rechazó es respecto a la ley de reincidencia, que se pudiera interceptar comunicaciones a la víctima, porque el Tribunal Constitucional dijo no, se pueden hacer interceptaciones telefónicas a los imputados. Y el Ministerio Público legítimamente consideraba que en delitos como el secuestro extorsivo, por ejemplo, era útil poder interceptar comunicación a la víctima, porque claro, muchas veces la víctima de un secuestro extorsivo no va a la policía, ¿no? Y el Ministerio Público tiene que investigar. Y eso el Tribunal Constitucional lo declaró ajeno a la Constitución, ¿no? Porque dijo que eso podía ser respecto a los imputados y no respecto de las víctimas. Pero eso es algo absolutamente discutible, que incluso podría cambiar con la mayoría circunstancial que hoy día tiene el Tribunal Constitucional. Pero lo que son las leyes contra el crimen organizado propiamente tal, fueron aprobadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, esa premisa de la que parte Arturo Esquella, y parte de republicanos, porque no son todos los republicanos, varios me han dicho que están totalmente de acuerdo con nuestra postura, porque son abogados. Esa premisa es falsa, porque el Tribunal Constitucional ya visó todas las leyes contra el crimen organizado. Claro, senador, mire, déjeme ir por parte porque para que se entienda súper bien, lo que habíamos visto hasta ahora era un borrador, ya hemos conocido, ¿no es cierto?, cuáles son los puntos más relevantes. Lo primero es preguntarle, cuando usted dice se interceptan las comunicaciones, se restringen los derechos de asociación, etcétera, ¿no? Esto, para que se entienda, va a ser en un cuadrante, en un lugar determinado, donde se supone que el crimen organizado tiene tomadas las calles, los barrios, para entender cómo es la propuesta. Efectivamente, lo que pasa es que la propuesta es muy inconsistente porque habla de un polígono, ¿no? Pero hoy día el estado de emergencia permite hacer eso. Y yo lo dije y lo reitero, lo dije ayer porque, entre paréntesis, pasó colado, que ayer aprobamos un nuevo estado de emergencia en la macrozona sur. Y estaba el ministro de Defensa y estaba el ministro García. Y yo les dije que no sé si para ellos una molestia ir cada 30 días al Congreso a defender el estado de excepción constitucional y están proponiendo cambiarlo a 8 meses. Fue una ironía. Pero hoy día el estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con Carabineros en labores de seguridad. Se ha hecho en la macrozona sur, permitiendo disminuir los hechos de violencia, tanto el gobierno del presidente Boric como el gobierno del presidente Kast, y se hizo durante el estallido social. Sí, cuando el presidente Piñera no cede a las presiones para declarar un estado de sitio, muy parecido, entre paréntesis, al que se propone en este proyecto, por los derechos y libertades que se inculcan, y reafirma el estado de emergencia y permite que las Fuerzas Armadas puedan actuar en resguardo de la seguridad.
a pesar de todos los problemas que hubo denunciados, obviamente, en su momento por el Instituto de Derechos Humanos. Bueno, eso demostró que se puede hacer. Hoy día, Ya, lo que pide el alcalde de San Bernardo, por ejemplo, Cristóbal White, ¿no? Que es claro. el apoyo de las Fuerzas Armadas en la región metropolitana, se podría hacer, y se podría hacer bajo el estado de emergencia. No es necesario un nuevo estado de excepción constitucional, porque además la norma que usted cita, yo la Ujú. estudié muy bien, ni siquiera exige fundar la medida de excepción constitucional en la existencia de crimen organizado y terrorismo en un sector determinado. El gobierno, un gobierno cualquiera, puede invocar indistintamente el estado de emergencia o este nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, sin que quede claro en qué casos puede dictar uno y en qué caso puede dictar otro. O sea, la técnica legislativa además es muy mala. Claro, o sea, ya. Y ahí otro tema que usted lo plantea también, cuando es el presidente de la República que después de que el Ministerio Público entrega los antecedentes de determinadas organizaciones criminales y terroristas, ¿no? Eso va al Congreso, pero es el presidente, para que nos explique bien ahí, el que define el catálogo de esas organizaciones. Claro, y no pasa por los tribunales de justicia, lo que a mi juicio constituye una aberración. Después que aprobamos la nueva ley antiterrorista el año 2024, logramos tipificar el nuevo delito de conducta terrorista cuando se entiende que hay una organización terrorista. Ahí están los elementos de la ley. Incluso nosotros aprobamos la figura del terrorista individual. Chile está en lugar 17 del mundo entre países con mayor peligro terrorista. Recuerden ustedes el atentado que sufrió en su momento el presidente de Codelco, Oscar Landarreche, ¿no? Actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Entonces, esa determinación la tienen que hacer los tribunales de justicia. Por el contrario, lo que propone esta reforma constitucional es que el presidente de la República, por decreto, determine la nómina de organizaciones terroristas con acuerdo del Senado en sesión secreta, sin Ya. pasar por los tribunales de justicia. Entonces, eso realmente es una aberración, porque puede llevar, yo me estoy imaginando lo que puede ser esa negociación entre el presidente de la República y el Senado por la nómina de organizaciones terroristas. Usted se imagina, oiga, yo propongo estas organizaciones terroristas, y el Senado dice, oye, pero inclúyeme estas otras. Se parece mucho al artículo 24 transitorio de la Constitución del 80, que se terminó eliminando, ¿no? Usted se acuerda lo que ¿Mm? fue el juicio contra Clodomiro Almeida, el MDP, en plena dictadura. Totalmente, por el Entonces, artículo octavo. entonces imagínese lo que puede ser esa transacción de organizaciones terroristas. Oiga, ya, yo le apruebo estas organizaciones terroristas que quiere incorporar usted en la nómina, pero incorpóreme usted estas otras. Y ahí puedo incluir a mis enemigos políticos, Es que bajo, por eso, claro. bajo, bajo el argumento, ¿no?, falso de que son organizaciones terroristas. La determinación de qué organizaciones terroristas la tienen que hacer los tribunales de justicia. Claro, es que ahí está. Y el tema de la restricción de los derechos sociales o derechamente la eliminación de derechos sociales tan básicos como la salud, ahora quedaría con una ley de quórum calificado. ¿Hay piso para aquello? ¿Cómo lo ve? Lo que pasa es que eso no resuelve el problema, porque en vez de decretarse en la Constitución la pérdida de beneficios sociales para personas condenadas y después de 15 años, De 15 años, claro. encomienda a una ley orgánica constitucional. Entonces, la única diferencia es que en vez de requerir 29 votos para esa definición, van a requerir mayoría absoluta, ¿no?, de los senadores y diputados en ejercicio, que es la ley de quórum calificado. Recuerde usted que cuando nosotros aprobamos nuestra reforma constitucional, que bajó a 4/7 los quórum para reformar la Constitución, Ujú. bajamos también los quórum supramayoritarios, y por eso estamos hablando de mayoría absoluta. Pero ahí hay otra inconsistencia, porque se establece esas sanciones de prestaciones sociales para los condenados por una categoría de delitos, crimen organizado y conductas terroristas. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con el abusador de menores? ¿Qué pasa con el violador de mujeres?
¿Por qué no tiene pérdida de derechos sociales? Entonces, hay una inconsistencia absoluta. Bueno, no solo ellos, también los que han sido condenados por delitos graves de lesa humanidad. Ahora, usted ha dicho, senador, claro, usted ha dicho que no están los 29 votos en el Senado, porque se requieren 29 votos para los cambios más importantes, que son los cambios a la Constitución. Entre paréntesis, no le pregunté, porque está de más decir que no se necesita consagrar la seguridad pública como deber estatal en el artículo primero, porque eso ya está establecido, ¿no? Entonces, de nuevo, los votos, ¿usted está seguro que no están? Porque uno nunca sabe el pirqueneo de votos, lo que se puede ocurrir, lo que pueda ofrecer el gobierno, digamos, para lograr el objetivo. No, yo espero que no estén realmente, porque los fundamentos de este proyecto efectivamente son equivocados. Efectivamente, hoy día la Constitución establece el deber del Estado de resguardar la población. De alguna manera eso está en el capítulo primero. Claro, uno podría haber cambiado la definición y decir el Estado va a garantizar la seguridad pública. Y eso yo creo que hubiera contado con una mayoría transversal. Pero de ahí a pasar a un estado de excepción constitucional de 8 meses sin acuerdo del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas, incluso planteando un retroceso respecto de la propia Constitución del 80, porque los estados de excepción constitucional más intensos que tenemos, como el estado de sitio, el estado de asamblea, requieren siempre un acuerdo del Congreso, entiendo que en un plazo de 5 días. Entonces, yo espero que no estén los votos. Acá no hay espacio para una negociación, porque uno podría decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, bajemos los plazos, cambiemos la exigencia, el catálogo de delitos, pero el problema de este proyecto son los fundamentos y la creencia ya rechazada por los chilenos en 2 procesos constituyentes que se puede hacer política con la Constitución, que a través de la Constitución vamos a tener mayor seguridad. Y lo que entendieron los chilenos es que no es a través de la Constitución como vamos a tener más seguridad, porque la Constitución, ¿qué es lo que es? Un marco común, la casa de todos, donde hay contrapesos de poder. Es en los proyectos de ley, como infraestructura crítica, la RUF, subsistema de inteligencia económica, cumplimiento diferenciado de penas para el crimen organizado, donde efectivamente podemos darle más seguridad a la población. El ministro Martín Arrau habló que a nosotros nos gusta mucho hablar de legislación y que lo importante es la gestión. Entonces yo le pregunto al ministro de Seguridad si lo importante es la gestión. ¿Cuántos nuevos carabineros ingresaron ahora en agosto a la escuela de formación? Porque él se había comprometido que ingresaban 2.000 carabineros. No sabemos esa cifra. Le preguntó Juan Luis Castro, senador, presidente de la Comisión de Seguridad, y no supo la respuesta. Se supone que van a ingresar 8.000 carabineros al año. Se supone que iba a haber retenes móviles en los barrios peligrosos, con drones, con motocicletas, carabineros. ¿Qué ha pasado con ese plan? Eso es lo que está esperando la ciudadanía. No reformas constitucionales, que lo único que hacen es distraernos de la verdadera agenda de seguridad. Ya, o sea, para usted no se necesita en absoluto reformar la Constitución para avanzar en una agenda contundente contra el crimen organizado. Para nada. Tenemos que tener un nuevo fast track legislativo respecto a los proyectos de ley en materia de seguridad, sacarlo. Y si quieren hacer una reforma constitucional, bueno, establezcamos la policía fronteriza, la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras, proyecto que presentamos hace años con Jimena Rincón, que se lo fuimos a presentar al gobierno anterior. Hoy día las Fuerzas Armadas resguardan las fronteras por una norma transitoria que acordamos en su momento con la ministra Carolina Toá, y pareciera ser que todos estamos de acuerdo en restablecer la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la frontera para resguardar la integridad del territorio nacional. Esa es la única reforma constitucional que además ya hemos presentado. Acá no hay que inventar la rueda de nuevo, que me hace sentido, y podría ser declarar el deber del Estado de dar seguridad pública a la población. Yo no tengo ningún problema, pero de ahí a pasar a estos estados de excepción, a esta declaración de organizaciones terroristas por parte del presidente sin control de los tribunales de justicia, realmente me parece una aberración. Ya, pues, senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Que tengan buen día. Igualmente.